Pero bueno, comenzamos una nueva serie y la serie se titula Nuevo. Nuevo. Y va a ser una serie de enseñanzas a lo largo de todo el mes de enero específicamente. Y fíjense que es interesante porque cuando nosotros comenzamos este año, la forma hasta en saludarnos hablamos de cosas nuevas. Porque como decimos, feliz año nuevo. Así es cuando vemos a una persona el primero, o cuando lo vemos el 31 a las 12 de la noche de diciembre, o cuando lo vemos durante las primeras semanas, aún hasta el primer mes, si lo hemos visto. Pero no solamente comenzamos el 2020, un nuevo año, sino que también comenzamos una nueva década. ¡Wow! Y para muchos de nosotros ya podemos decir que nacimos en el siglo pasado. No sé a cuántos les gusta eso, pero es la realidad. Ayer mi esposa y yo hablamos de eso y decía, Moisés, ¿tú puedes creer que nosotros somos del siglo pasado? Y decía, sí, estamos viejos. No ha pasado nada. El asunto está en que los niños que nazcan en los años 20 en adelante pueden decir, yo soy de la década de los 20. Increíble. Es más, se predecía que para el 2020 los carros iban a volar. Y que iban a haber carros volando por todas partes y aún no ha ocurrido. Para muchos de ustedes buscarán nuevo trabajo, nuevos niños nacerán en su familia, comprarán carro nuevo, nueva casa, y Dios los bendecirá en esa nueva casa. Quizás algunos de ustedes digan, necesito un nuevo cuerpo, me voy a meter al gimnasio y realmente te pongas así bien cuadrado o muy hermosa. Pero también este 2020 vienen las elecciones presidenciales y quizás tengamos a una nueva persona en la oficina de presidencia o sigamos con la misma persona en la oficina de presidencia. Pero ¿te has puesto a pensar qué en cuanto a lo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Y qué en cuanto a las bendiciones que Dios quiere traer para ti? En el Nuevo Testamento nos dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ya es nueva creación. Atrás han quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Si tú estás en Cristo Jesús, tu corazón viene a ser hecho nuevo en las manos de Jesús. Pero el Antiguo Testamento también nos habla acerca de esto. En Isaías capítulo 43, versículo 19, dice, fíjense en que yo hago algo nuevo que pronto saldrá a la luz. ¿Acaso no lo saben? Volveré a abrir un camino en el desierto y haré que corran ríos en un páramo. Entonces la Biblia nos dice claramente que empezando una nueva etapa tenemos la oportunidad de muchas opciones. Pero yo te tengo dos preguntas para ti en esta tarde. La primera es, ¿qué esperas en este nuevo año? Esa es la pregunta que yo te tengo. ¿Qué esperas tú recibir en este nuevo año? Y la segunda pregunta es, ¿en qué nivel de importancia tienes la voluntad de Dios en tus planes? ¿En qué punto tú tienes la voluntad de Dios en tus planes? ¿Y qué haces tú si Dios quiere hacer algo nuevo? Que quizás tú no lo esperas. En Efesios capítulo 3, versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces déjame presentarte este punto de vista. Quizás tú tienes un plan hecho para 2020, ya tienes todo planificado, bien cuadrado, pero quizás Dios tiene algo nuevo que tú no sabes que Él quiere hacer. Lo que sí te digo es que sea lo que sea que Dios quiera hacer en tu vida, va a ser más de lo que tú esperabas, y más de lo que tú te puedes imaginar, y más de lo que tú pensabas que necesitabas, porque Dios nunca te da a ti cosas buenas, siempre te da lo mejor que tú necesitas. Y hay una diferencia en lo que es bueno y lo que es mejor. Lo bueno es algo que es bueno, sirve, funciona, pero lo mejor es algo que está hecho a tu medida, que es realmente lo que va a cubrir las necesidades que tú tienes. Y el Dios que nosotros tenemos es poderoso para cubrir esas necesidades conforme a las medidas que tú tienes. Entonces, creemos nosotros en el 2020 conocer la voluntad de Dios y el discernir la dirección que el Espíritu Santo quiere llevarnos. Y para hacer eso te invito a que abras tus Biblias en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Si tienes tu teléfono, tu tableta, prende tu tableta allí, y si no, puedes leerlo en las pantallas que tenemos al lado. Mira lo que dice. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación
de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Quizás tú estás escuchando esto y hablas de sacrificio, adopten, renovación, voluntad de Dios, y tú te preguntas, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo puedo ser sacrificio vivo? ¿Cómo puedo adoptar? ¿Cómo puedo renovar mi mente? ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? En el versículo 12, la segunda parte del versículo 12 dice, de Romanos, dice, para que, versículo 2, comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y agradable y perfecto. El asunto está en que a veces nosotros queremos la gloria de algo, pero no queremos pasar por la batalla para conseguir la gloria. Y una de las cosas que tenemos que comprender es que no existe gloria ni victoria sin lucha y sin batalla. Esto es sumamente importante. No existe gloria ni victoria sin primero haber un discernimiento de lo que es bueno, de lo que es perfecto, de lo que debemos hacer. No existe gloria sin un sacrificio. Y esto es sumamente importante que nosotros lo entendamos. Entonces, ¿para qué? Bueno, Dios tiene que hacer algo nuevo en ti. Antes de hacer algo nuevo, Él tiene que hacer algo contigo. Y esto es muy importante. Ha habido momentos en mi vida donde he estado en encrucijadas, donde yo he querido hacer algo, pero no es la voluntad de Dios para mí. Y en ese momento, en esa etapa de mi vida, donde yo estaba en esa encrucijada, yo he tenido que decidir claramente y discernir la voz de Dios en mi vida y la dirección que Él quiere llevarme. Y sobre todo, qué es lo que Él quiere hacer. Hay momentos donde yo he tenido que confrontarme y preguntarme de frente a través de su palabra, ¿a qué amas tú? ¿A tu esposa o a mí? ¿A tus hijas o a mí? ¿Tu dinero o a mí? ¿Qué es lo que tú amas más? ¿Tu ministerio o a mí? ¿Qué es lo que tú amas más? Porque para que haya la gloria de Dios, tiene que haber un sacrificio en mi vida para Dios. Entonces, tal como dice Romanos 12, el título nos deja saber que esta carta fue escrita a la iglesia que estaba en Roma. Y es muy importante comprender que Roma era un centro cultural del mundo, era un sitio donde Dios había permitido que el hombre se creciera como nación, como cultura, y sería como, pensar en Roma sería como pensar hoy en la ciudad de Nueva York, la ciudad de Beijing, la ciudad de México, Los Ángeles. Era una ciudad poderosa militarmente y sobre todo una ciudad con gran depravación moral. Los que hemos podido estudiar esto, y si tú lo has estudiado, tú sabes muy bien que Roma era un sitio de gran depravación moral. Y quiero ponerlo desde este punto de vista. ¿Tú crees que nuestra sociedad ahorita es depravada moralmente? Déjame decirte que no le llega ni por los pies a lo que era Roma. Y aún así, Dios comenzó en medio de esa depravación moral algo nuevo. Comenzó con la iglesia. Y aún así, Dios bendijo la iglesia en medio de una cultura que no ponía como valor la moralidad que busca de Dios. Por eso te digo hoy que lo que Dios quiere hacer nuevo en nuestras vidas va más allá de quizás lo que nosotros podemos pensar. A lo largo de todo el libro de Romanos, capítulo 1 hasta el capítulo 11, Pablo nos dice lo que tenemos que hacer, lo que no debemos hacer, las consecuencias de los pecados, y termina en el capítulo 11 específicamente con una gran declaración de misericordia de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Pero en Romanos capítulo 12, versículo 1, Él enmarca un nuevo término. Y quiero enfocarme hoy en este término. Y te digo que lo digas conmigo, por favor. Sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Y tú te preguntas, ¿qué es eso de sacrificio vivo? ¿Acaso sacrificar no es matar? ¿Cómo puede haber un sacrificio vivo si hay muerte? En el Antiguo Testamento, la forma en que se recibía el perdón era a través de un sacrificio. Era muy sencillo. Tú llegabas, buscabas el mejor cordero que tenías, sin mancha, perfecto, sin ningún tipo de daño, y lo traías ante el sacerdote tomaba el cordero, lo degollaba, la sangre de ese cordero tomaba el lugar tuyo y te cubría hasta que volvieras a pecar. Pero la forma en que esto ocurría era de que tus pecados eran remitidos al cordero, eran transferidos al animal. Y este sacrificio tenía un doble significado específicamente. Porque no solamente se sacrificaba el animal en el nombre tuyo o en el nombre mío,
sino que también tenías que entregar el mejor animal que tú tenías. Entonces, no es que el animal era muerto por mí, sino que también yo tengo que dar lo mejor, lo que yo más quiero, para que sea sacrificado. Y déjame decirte que en esa época, a veces las personas amaban muchos a sus animales. Y los engordaban, los criaban, y cuando llegaba el momento de los sacrificios, ellos tenían que escoger lo que más amaban para dárselo a Dios. Mi pregunta para ti en esta tarde es, ¿estás dispuesto tú a darle a Dios lo que más amas? Y aquí es donde empieza entonces lo que es el concepto de sacrificio vivo. Y para comprender esto, quiero tocar la historia de Abraham en Génesis capítulo 22, aunque seguimos con Romanos capítulo 12, ¿verdad? Aquí nos narra una historia que es bastante difícil de comprender si no se termina de leer. Mira lo que dice el versículo 1 y 2. Después de esto, sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó. Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu único hijo, el que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y quiero hacer énfasis específicamente en las palabras de Dios. Porque Dios le está diciendo a Abraham, toma a Isaac, tu único hijo, al que amas. ¿Tú no te has puesto a preguntarte por qué Dios no le pidió a Abraham que le diera plata? Porque si tú lees la historia de Abraham en el libro de Génesis, te das cuenta que para Abraham el dinero no era un problema dárselo a Dios. Dios no le pidió a Abraham lo que para él no era un problema darle. Dios le pidió a Abraham lo que para Abraham quizás pudo haber sido un problema darle a Dios. Y lo interesante es que Dios le pide a Abraham, que era el hijo de la promesa. Sabemos que Abraham tuvo a este hijo a los 100 años de edad. Sabemos que Dios le dijo que iba a hacer el cielo, los hijos de él más grandes que las estrellas del cielo. Sabemos que esperó por 25 años para que Dios le diera a su hijo. Y ahora Dios le pide que lo sacrifique. Lo interesante está en que sin ningún tipo de titubeo, Abraham obedeció e invitó a Isaac a que se fuera con él. Y estoy seguro que Isaac no tenía idea a lo que iba. Él sabía que iba a hacer un sacrificio, pero no sabía que él iba a hacer el sacrificio. Tomaron todo lo que necesitaban, cuchillo, la leña, el mecate, todo. Y partieron temprano en la mañana. En Génesis capítulo 22, versículos 6 al 7, mira lo que dice. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la echó sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y juntos siguieron caminando. Entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Yo me imagino el conflicto emocional y el nudo en la garganta que Abraham tuvo que tener cuando su hijo le hizo esa pregunta. Tú te puedes imaginar que tú vas sabiendo que Dios te ha dicho que sacrifiques a tu hijo y vas a hacerlo. La traducción en español, cuando lees el capítulo 22, te dice que Isaac era un niño. Pero cuando lo lees en el hebreo, la palabra en hebreo que se usa no se refiere a un niño de 5 o 6 años, se refiere a una persona menor de 20 o quizás hasta los 20. Entonces tenemos que saber nosotros que es muy factible que Isaac era un adolescente cuando esto ocurrió. Y que era una persona que tenía fuerza y su papá de 100 años. Y lo que sabemos entonces es que Isaac había visto en muchas ocasiones a Abraham sacrificar animales. Muy sencillo, veía a Abraham agarrar el cuchillo, agarrar el cordero, hacer el ritual, cortarle el cuello y veía al animal que ellos tanto amaban morir. Por eso Isaac le hace una pregunta a su padre. Papá, está el cuchillo, está el fuego, está la leña, está todo. Pero ¿dónde está el sacrificio? Pensé que lo que llegáramos aquí arriba iba a haber alguien esperándonos con un cordero. Pero la respuesta de Abraham es tan importante en estos versículos. El versículo 8 de Génesis 22 le dice, y Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. Oigan, ponte tú en los zapatos de Isaac. ¿Tú estarías feliz con lo que se te acaba de decir? ¿O estarías preguntando, mi papá cómo que se volvió loco?
El asunto está en que parece ser que la confianza que Isaac tenía en su padre y el respeto que él tenía en su padre era mayor que la pregunta que él tenía. Isaac había visto a su padre ser un hombre honrado, un hombre justo, un hombre de Dios. Déjame decirte algo a ti. Si tú eres así, tú no tienes idea de la influencia positiva que tú tienes en tus hijos. Pero si no eres así, tú no tienes idea de la influencia negativa que puedes tener sobre tus hijos también. Lo interesante es que Abraham, cuando le dijo eso a su hijo siguió caminando con él. Y si se lee en el hebreo, sabemos que no era un niño, como dije ya. Él se pudo haber revelado. Él pudo haberle dicho, ¿sabes qué? Si no doy un sacrificio, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué te pasa? No me puedo imaginar el conflicto emocional que Abraham tenía, ni el conflicto emocional que tenía Isaac en lo que estaba pasando. Mira lo que dice después en el versículo 10 de Génesis 22. Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para hacer ¿qué? Degollar a su hijo. Como seguidor de Cristo y padre de 2 hijas hermosas, cuando yo leo este texto, a mí se me hace un nudo en la garganta. Porque que Dios le pidiera a Abraham que hiciera tal cosa, y que Dios le dijera a Abraham que entregara esto de esta manera, y que Abraham se haya atrevido a levantar el cuchillo como su hijo. La pregunta es, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Y esta es la idea que yo quiero que tú mantengas el día de hoy. Y si te vas hoy del servicio y no te acuerdas de nada de lo que yo hablé, por lo menos acuérdate de esto. Dios tiene un plan para tu vida. Quizás aún no lo entiendes, pero su plan es perfecto para ti. Abraham no entendía lo que iba a pasar. Isaac no entendía lo que iba a pasar. Pero Abraham confiaba en Dios. Y Abraham amaba a Dios, así como amaba a su hijo. Y Abraham comprendió que entregarle a su hijo a Dios era darle vida a su hijo. Para que algo nuevo viva, algo viejo debe morir. A mí me encanta todo lo que son frutos, especialmente el mango. Me fascina el mango, me fascina el aguacate, todo eso me gusta. Pero tú no te has puesto a pensar que para comerte ese mango sabroso, primero una semilla, una flor tuvo que morir, tuvo que dar una semilla, la semilla tuvo que morir y después de la muerte de esa semilla nació un hermoso árbol y después dio fruto. Tú mismo como padre, como madre, estás muriendo para que tus hijos vivan. Para los que hemos emigrado, cuando dejamos nuestras cosas, tuvimos que hacer un sacrificio. Y ahora que nuestros hijos están aquí, nacieron aquí, hacemos todo lo posible para que ellos tengan vida, aunque sea nosotros dejar de comer, dejar de descansar, trabajar horas muertas. Pero vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que ellos puedan nacer, para que ellos puedan vivir. Una madre cuando da a luz puede morir. ¿Para qué? Para que su bebé tenga vida. Y es importante comprender esto. Para que algo nuevo viva, algo viejo debe morir. Y esto es sumamente importante. Para que Dios traiga renovación en tu vida, tienen que haber cosas que ya tú estás pensando de que deben morir. Quizás tú no has pensado en estas cosas, pero la realidad es que Dios quizás ya tiene en plan cosas nuevas. Y tú sabes que algo tienes que entregar. A lo mejor es tu orgullo, a lo mejor es tu nombre de familia. Ustedes saben que nosotros los latinos nos encanta decir, en el caso mío, yo soy bejarano. O yo soy venezolano, como soy. A veces es el orgullo lo que tiene que morir en ti. A veces es el nombre de tu familia, quizás, y dejar que nazca el nombre de Cristo en ti. A veces es el nombre o la nacionalidad de Jesús que tiene que nacer en ti. A lo mejor es el amor al dinero. A lo mejor es algo que estás luchando para entregar. Lo interesante está en que la Biblia nos habla a nosotros claramente en Romanos capítulo 12, versículo 1. Nos dice, así que hermanos, yo os ruego para que las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Entiende esto? Para yo ser un sacrificio, yo tengo que morir a mí mismo. Yo tengo que presentarme a Dios voluntariamente y entregarme por completo. Y hacerlo. Decía esta mañana en el servicio de la mañana que cuando yo vine a los Estados Unidos, yo lo vine sin querer venir. Yo no quería venir a los Estados Unidos.
Porque Dios me estaba bendiciendo donde estaba. Estábamos fundando iglesias, estábamos haciendo gran labor, Dios estaba moviéndose de gran manera, el Espíritu Santo se está moviendo de una forma hermosa, estábamos creciendo. Pero me llamaron y me dijeron, necesitamos que vengas para acá. Y yo empecé por un proceso de oración. Y empecé a pedirle a Dios que me guiara. Pero la realidad es que mi corazón estaba en quedarme en Venezuela. Y me acuerdo claramente que empecé a ponerle trabas a Dios. Usted sabe como dicen por ahí, Señor, si tú haces eso, entonces yo entiendo que eres tú. Y empecé a ponerle grandes trabas a Dios, a decirle, Señor, si esto ocurre yo lo voy a hacer. Cosas inauditas, ilógicas. Y para mi sorpresa, Dios hizo cada una de ellas. Y me acuerdo que me monté en el avión triste. Miré hacia atrás y vi el mar, el horizonte, y comprendí que no iba a regresar en muchos años. Y lloré. Hoy en día, yo comprendo lo que Dios estaba haciendo. Y comprendí que para poder yo dejar que la vida nueva de Cristo viva en mí, yo tengo que morir a mis deseos, a mis creencias. El asunto está en que muchos de nosotros a veces estamos tan enfocados en lo que queremos que no escuchamos lo que Dios quiere hacer. Estamos tan enfocados en lo que queremos, en lo que nos gusta, en lo que nos atrae, que no comprendemos que lo que Dios tiene para nosotros es 1000 veces mejor que lo que yo he planificado. Y que Dios tiene grandes cosas porque sus caminos no son mis caminos y sus pensamientos son sus pensamientos, sino que sus caminos y sus pensamientos son más grandes de lo que yo puedo imaginarme. Y quizás tú estás aquí hoy pensando, ¿morir para mí? Déjame decirte que este concepto no es de Pablo. Este concepto lo lanza Jesús por primera vez en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25, donde le dijo a sus discípulos, Jesús le dijo, si alguno quiere seguirme, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, hay cosas que está diciéndonos la Biblia. Tomar la cruz, negarme a mí mismo. ¿Tú sabes lo que significa la cruz? Significa muerte. La historia dice que los romanos hacían crucifixión para traer terror y dominar. Y Jerusalén estaba llena de crucifixiones en la época de Jesucristo. Y Cristo está diciendo a sus discípulos que ellos tienen que tomar la cruz y morir crucificados. Pero hay una gran promesa en este versículo. ¿Sabe cuál es la promesa? La promesa es que todo el que pierda su vida por causa de Él, la hallará. La promesa es que todo el que entregue lo que tiene, lo que más ama, lo que más quiera, Dios lo bendecirá. ¿Tú crees que tus hijos están mejor en tus manos que en las manos de Dios? ¿Tú crees que tu vida está mejor en tus manos que en las manos de Dios? ¿Tú crees que tu trabajo está mejor en tus manos que en las manos de Dios? ¿Tú crees que tu llamado, que tu ministerio está mejor en tus manos que en las manos de Dios? Aquel que te amó, aquel que te creó, sabe lo que es lo mejor para ti. Y para hacer sacrificio vivo, yo necesito entregarme por completo en las manos de Dios y decirle, aquí estoy, me rindo por completo, te entrego lo que soy. Te entrego todas las cosas. Quizás en el 2020 tú estás buscando la dirección. Mi pregunta es, ¿estás escuchando la voz del Espíritu? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la palabra de Dios para tomar tus decisiones? ¿O estás tomando decisiones en base a lo que tú crees y lo que tú sientes? ¿Qué significa entonces el sacrificio vivo? En base a la historia que hemos estado leyendo, me gustaría proponerte 3 cosas, 3 puntos. Primero, un sacrificio vivo se hace voluntariamente. Eso es lo primero que quiero que tengas en mente. Quizás en estas navidades tu esposa o tu esposo te dijo, tenemos que regalarle a Petronila Sinforosa Platanota, que es la señora que atiende a los niños en la cantina de la escuela o en la cafetería de la escuela. Y tú dijiste, ¿pero por qué? Y hay que regalarle a las personas que yo a cruzar los niños en la escuela. ¿Pero por qué? Dijiste tú. Estamos arruinados en estas navidades. Cuando tú das un regalo voluntariamente, lo haces con amor. Y yo siempre le he dicho a la gente, y va a haber una contradicción en lo que voy a decir. Yo siempre he dicho a la gente, si no lo vas a hacer voluntariamente, no lo hagas. Pero también yo sé que mi voluntad tiene que ser sometida a la presencia de Dios. Y hay momentos donde voluntariamente yo no quiero hacer algo, pero por obediencia lo tengo que hacer. Y aquí es donde puede haber como una contradicción.
Pero todo lo que tú haces y no lo haces voluntariamente, siempre causa problemas para ti. Porque tú estás haciendo algo y tu corazón no se siente a gusto. Y como tú no te sientes a gusto, no hace sentir a lo que está alrededor tuyo tampoco a gusto. Entonces, la forma de hacer las cosas es morir a nosotros mismos, permitir de que ese ego, que ese sentimiento sea crucificado en la cruz del Calvario y comprender de que Dios está haciendo algo y que su palabra es algo nuevo en mí. Y entregarle a Dios lo que yo no quiero a veces entregarle y hacerlo con un sentimiento de Señor, tú estás en control, te entrego mi vida, te doy todo lo que tengo. Y voluntariamente soltarlo en sus manos. Por eso en Romanos 12:1 dice que se presenten ustedes mismos. En otras palabras, no hay que llevarte agarrado por un revólver, sino que tú mismo escuches la voz del Espíritu, el sentir del Espíritu y digas, Señor, yo voy contigo. Acepto el llamado, me muevo en esa dirección. Y decirle a Dios cuáles son tus planes. El punto de partida aquí es rendirnos ante la presencia de Dios. Para que haya un sacrificio vivo tenemos que rendirnos ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia en dar algo porque quieres, en dar algo porque tienes que. ¿Y sabes lo interesante? Cristo no tenía que morir en la cruz del Calvario. Pero Él lo hizo porque Él quiso. Es más, la Biblia dice que Él dice, nadie me quita mi vida, yo mismo la doy. Dios no tenía por qué darte vida. ¿Por qué bendecirte? Él no tenía por qué llenar tu vida aunque estés pasando por crisis quizás. Él lo hizo porque Él quiso hacerlo. Y este es el asunto. A nosotros se nos olvida lo que Dios está haciendo por nosotros a veces. Es tiempo de que comprendamos que no es lo que yo hago por Dios, sino lo que Dios ya ha hecho por mí. Es tiempo de que comprendamos que no es lo que yo puedo hacer por Él, sino lo que Dios ya hizo por mí en la cruz del Calvario, en resucitar de la muerte, en traer vida eterna a mi corazón. ¿Estás conmigo en esta mañana? Hacerlo voluntariamente. Y quizás tú tienes hoy en tu mano algo apretado. Hay algo que tú por años los has tenido y Dios te está diciendo, entrégalo. Algo, no sé, cualquier cosa. Y tú estás apretado, no, esto es mío, Señor, yo no pierdo el control de esto. Esto a mí me pertenece. Todo el tiempo lo he tenido y lo voy a seguir teniendo. ¿Tú quieres algo nuevo? Entrégale eso a Dios. Y tú verás como Dios va a hacer nuevas cosas. Cosas que ni aún mismo tú te imaginabas que Él podría hacer. Dios se complace cuando nosotros le ofrecemos a Él por completo, voluntariamente, lo que Él nos está pidiendo. El sacrificio de Abraham fue voluntario. Mira lo que dice en Génesis 22, versículo 3. Al siguiente día Abraham se levantó. Le puso la albarga a su asno y se llevó consigo a sus 2 siervos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo. No perdió tiempo. Él se paró rápido a hacerlo en lo que amaneció. Versículo 9 de Génesis 22. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar. Luego acomodó la leña. Atando a Isaac su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Y esto es lo interesante. Cuando llegaron al lugar, Abraham no estaba titubeando, voluntariamente lo hizo. Isaac voluntariamente siguió a su papá, lo obedeció, dejó que lo amarrara. Quizás estaba asustado, quizás Abraham estaba esperando, Dios mío, ¿qué vas a hacer? Génesis versículo 10 del capítulo 22 nos dice que Abraham extendió su mano, agarró el cuchillo, hizo todas las cosas que tenía que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque Abraham amaba a Dios más que a su propio hijo. Y tú me vas a decir a mí, yo no puedo hacer eso. Yo les conté a usted la historia de mi hija, cuando nos dijeron que no iban a hacer. Yo me acuerdo muy claramente ponerme a llorar y hablar con Dios y decirle, ¿por qué tú me haces esto a mí? Te he servido desde joven, toda la vida te he entregado mi vida, ¿por qué tú haces esto? Y me acuerdo, la pregunta que llegó a mi corazón fue, ¿a quién amas más tú? ¿A mí, Dios? ¿O a tu hija? Y tuve que llorar, porque la verdad es que amaba más a mi hija. Y me acuerdo cómo llegó el texto bíblico que me dio a entender que le entregara a Dios lo que yo más amaba, porque en sus manos iba a estar mejor cuidado que en las manos mías. Y mi hija, que estaba supuesta a morir, nació.
Y Dios hizo un milagro. Entiéndeme. Cuando tú le entregas a Dios lo que tú más amas, Dios lo bendice, lo prospera, lo hace crecer. Aunque tú no entiendas y aunque a lo mejor te sientas que lo estás perdiendo. Por eso es importante comprender esto. El sacrificio vivo se hace voluntariamente. Número 2, en totalidad, no es parcial. Yo no le voy a dar las cosas a Dios parcialmente. Bueno, Señor, te voy a entrada de mi vida en esto, pero ahí no te metas, que eso lo controlo yo nada más. Ahí puedes cambiar, pero esta parte de mi vida no quiero que la cambies. No quiero que la toques, Señor. Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo. Es decir, con una actitud donde tú le entregas a Dios todo lo que tiene. Y esto es lo importante comprender. Que cuando tú dabas el sacrificio en el Antiguo Testamento, no solamente el sacrificio, ese cordero, te liberaba a ti de tus pecados, sino que también tú le entregabas el cordero a Dios y ya no era más tu cordero. Ahora venía a ser parte de Dios. Por eso en Génesis capítulo 22, versículo 9, mira lo que ocurre. Es cuando llega Dios y le dice, que iba a matar a su hijo, que Abraham iba a matar a su hijo. Y la Biblia nos dice que Dios trajo a alguien para traer ese sacrificio. Hay algo que nosotros tenemos que comprender, y es lo que nos deja saber la Biblia a nosotros, de que en el momento que Abraham iba a sacrificar a Isaac, Dios actuó e hizo algo importante. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar, luego acomodó la leña y atando a Isaac, su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Porque Abraham lo soltó y permitió de que Dios hiciera lo que él tenía que hacer. Por eso mismo es que yo te digo a ti hoy lo que te estoy diciéndote. Tú quieres estar en un sacrificio vivo para Dios, entrégale a Dios toda tu vida. Ríndela a sus pies. En Romanos capítulo 6, versículo 13 dice, tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, quizás tú estás aquí hoy y ya Dios te está dejando saber qué es lo que tú tienes que soltar. Es más, quizás ya tienes el nombre de lo que tienes que soltar en tu vida. Quizás estás pensándolo y quizás tienes años luchando con esto. Hoy te digo, entrégalo voluntariamente y entrégalo en su totalidad. ¿Por qué? Porque la tercera cosa es en misericordia. ¿La misericordia de quién? La misericordia de Dios específicamente. Mira lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo sabía de que si Dios iba a hacer algo en tu vida y lo iba a hacer de gran manera, que la misericordia de Dios iba a completar todas las cosas. De hecho, la palabra en el griego que te habla ahí de misericordia específicamente tiene que ver con compasión. Porque el carácter de Dios es un carácter de compasión, es un carácter de bendecirte, es un carácter que va más allá de lo que tú piensas. Y quizás en este año nuevo tú te pusiste a contemplar todas las cosas. Y quizás empezaste a pensar en los problemas que pasaste en el 2019. Yo te invito a que empieces a ver las cosas que Dios va a hacer. Y hay un video que me gustaría que vieras para que tú veas específicamente a lo que yo me refiero. Hola amigo, ¿cómo va mi escultura? No será la estatua del David, pero va a quedar ok. Solo ok, mañana la presento a la prensa. Tranquilo, por algo me llaman Michelangelo. ¿En serio eres tan bueno? No, es que me llamo Miguel Ángel. Solo ok no está ok. Entonces, Especialmente cuando se trata de... Ese es un comercial de una compañía telefónica y no estamos haciéndole comercial a la compañía telefónica. Pero es impresionante la frase que ellos ponen. Solo ok no está ok. Tú te puedes imaginar si Cristo en la cruz del Calvario hubiera dicho, bueno, voy a pasar aquí un poquito y voy a hacer medio sacrificio, no sacrificio completo, porque está ok que lo haga. El Dios que tú tienes
se entregó por completo, no se dio a medias. El Dios que tú tienes lo hace completamente por misericordia por ti, por compasión por ti. Él se dio completamente. El Dios que tú tienes tiene una personalidad, un carácter donde Él hace las cosas completas, no las hace a medias. No es ok, es lo mejor para ti. Por eso en Hebreos capítulo 11 nos dice lo siguiente en cuanto a Abraham. Versículos 17 al 19 dice: por la fe cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho: por medio de Isaac te vendrá descendencia. Y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos, y en sentido figurado, de entre los muertos no volvió a recibir. Abraham sabía de que su Dios no está solamente ok, sino que su Dios es fiel. Y él sabía que si le entregaba a Isaac a Dios, Dios se lo iba a regresar. Es más, la Biblia dice que él tenía fe de que Dios lo iba a resucitar de la muerte si él moría. Dios siempre ha sido fiel a sus promesas y siempre los irá. En Génesis capítulo 22, Abraham levanta el cuchillo, y en Génesis 11 al 13 del capítulo 22, mira lo que dice: pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: he aquí estoy. Y el ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el niño ni hagas nada. Yo sé que temes a Dios, pues no me has negado tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó entonces los ojos y vio a sus espaldas había un carnero trabado por los cuernos del zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y esto es interesante porque cuando él estaba a punto de matar al chico, Dios le dijo: no lo mates, no lo toques. Te estaba probando. Dios no va a destruir lo que tú más amas. Dios lo va a bendecir. Pero tú tienes que entregárselo a Él para que Él lo bendiga completamente. Y esa palabra del ángel del Señor es lo que nosotros conocemos en la teología. Los que hemos estudiado teología lo conocemos como cristofanía específicamente. El ángel del Señor, o el nombre impronunciable que pusimos ahí en amarillo, se trata de una cristofanía. ¿Qué quiere decir? Primero que nada, la palabra ángel en el hebreo, tanto en el griego, no necesariamente es un ser celestial. Simplemente es un mensajero, una persona que trae algo, una persona que va a llevar algo. Entonces, cuando te habla de ángel, no te está hablando de que Jesucristo tiene creación o nada por el estilo, te está hablando simplemente de que Él fue a llevar algo. Y nosotros en la teología lo llamamos como cristofanía, que es la manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento de manera visible. Y es lo que nosotros estamos viendo aquí, la forma en que habla el ángel le dice: no me negaste a tu hijo, yo te daré esto, yo proveo el sacrificio. Y tú vas a encontrar esto en varias partes del Antiguo Testamento. En otras palabras, lo que te está hablando es que Cristo, antes de nacer en forma humana, ya estaba trabajando con el sacrificio de un cordero que se iba a proveer para Dios. Lo que está diciéndote es que ya Dios tenía planificado la muerte del único y verdadero cordero perfecto, que es Jesucristo. Y unos miles de años después, Dios se proveyó un cordero. El Hijo de Dios se humanó, nació entre nosotros, caminó entre nosotros y sí murió. Dios, que le pidió a Abraham que diera a su hijo y no dejó que Abraham diera a su propio hijo, sí dio a su propio hijo por ti y por mí. Porque tu Dios no solamente está ok, Él te va a dar siempre lo mejor. Por eso es que Dios te dice que le des lo que tú más amas, porque Él te dio lo que Él más amaba. ¿Estás conmigo aquí? Te invito a que este año entregues en las manos de Dios lo que tú más amas. Que lo hagas voluntariamente, que lo hagas en totalidad y que lo hagas comprendiendo la misericordia de Dios. Quizás tú no conoces a Jesús hoy como Salvador. Déjame decirte que Dios te ama tanto que dio a su Hijo a morir por ti. Yo te invito a que hoy tú recibas a Jesús si no lo conoces como Salvador. Y si tú conoces a Jesús como tu Salvador, pero tu vida no ha estado marchando en la forma que tiene que marchar, yo te invito que en base a ese amor que Dios tiene por ti, tú le entregues tu vida y Él pueda hacer lo mejor para ti. La próxima semana vamos a estar hablando en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Y vamos a estar hablando de las cosas que tenemos que remover para hacer esto. ¿Estás dispuesto a entregarle tu vida a Dios en el 2020? ¿Estás dispuesto? Dios tiene un plan para ti.
¿Tú quieres conocer su voluntad? El punto de partida para conocer la voluntad de Dios es rendirte por completo como un sacrificio viviente. Hay 3 cosas que quiero que recuerdes hoy, que son vitales para hacer un sacrificio vivo: voluntario, totalidad y misericordia. Voluntario, Dios voluntariamente envió a su Hijo a la tierra. Dios en carne, Jesús voluntariamente dio su vida por nosotros. Totalidad, Jesús dio toda su vida, no en parte, sino en totalidad. Misericordia, es por eso que Jesús lo hizo. Debido a que nos ama tanto, que no está dispuesto a dejarnos morir por nuestros pecados, pero quería proporcionar la manera para que toda la humanidad tenga paz con Dios. Hoy yo te invito a que le entregues tu vida a Jesús. Si tú conoces a Jesús como tu Salvador, entrégale tu vida a Jesús. Si tú no lo conoces como Salvador, entrégale tu vida a Jesús. ¿Tú quieres bendiciones de Dios? Suelta tu mano voluntariamente, en totalidad, y recibe la misericordia que Dios tiene para ti. Te invito a estar en pie. Invito a los mujeres que me ayuden a repartir los elementos de la comunión. Ahorita vamos a tomar la comunión.